que hubiese sido seguramente algo muy diferente después en el posterior desarrollo, que fue el caballo. El caballo que se originó acá en las estepas asiáticas, siberianas, cuando lo logran domesticar, y los humanos, ¿no? Los seres humanos lo domestican y lo utilizan para transportarse, para combatir, para usarlo como carro de transporte, etc. Ya esto era agua y ya no cruzó el caballo. Entonces en América nunca hubo caballo hasta que llegaron los europeos hace 500, 600 años. Y cuando los europeos llegaron, los americanos no conocían el caballo. Y eso fue un factor de total desequilibrio en la conquista de América. Porque el caballo te daba superioridad militar, la caballería pasa y te arrasa. Bien, ¿a qué va todo esto? A que Europa aparece como en el centro del mundo. Ahora, si ustedes ven el planeta de una manera un poco más real, que es una circunferencia ovoidal, dirían en geografía, el centro del mundo está, según, por un lado, si lo estás observando, según desde qué lado lo estés mirando, ¿no? Decir que Europa está acá es una manera de decir, sí, bueno, está acá, pero si yo lo estoy mirando a otro lado, puede estar abajo, arriba, al costado, ¿sí? El planeta tiene se mide con el meridiano, el Greenwich, el Ecuador, ¿sí? Lo que tiene norte, sur, oeste, este. Ahora, esta ubicación del planiferio que nos enseñan en la primaria y en la secundaria, la ubicación del mundo, es absolutamente política. Es una cuestión de poder. Los niños que aprenden historia, geografía, mirando los mapas así, como aprendimos todos, y siguen aprendiendo, te enseñan desde niño a cómo es el mundo, en teoría, y dónde está ubicada cada cosa y el tamaño de cada cosa. Y que a vos te enseñen a que el mundo es así, ya te están configurando mentalmente una representación de cómo es el mundo. Y en esa representación, Europa está en el centro del mundo. Argentina está acá abajo, aislada, sola, ¿no? Incluso les enseñaba el otro día a los compañeros que estaban en primera especial del turno noche, que en el mapa que utilizan acá, Europa tiene 2 veces el tamaño real. Y por ejemplo, Noruega, que es un país escandinavo, que es el país de los vikingos, que está acá arriba, te lo muestran casi con el tamaño de Argentina a nivel del largo. Y Argentina es un país 10 veces más grande que Noruega, en la realidad. Groenlandia, que es una posesión europea que está acá, te la muestran más grande que Brasil. Y en la realidad, Brasil es 20 veces más grande que Groenlandia. ¿Sí? Y así sucesivamente. África parece más chica. Vos dirías, uy, mirá qué grande que es Noruega, ¿no? Pero Noruega es un país que cabe 10 veces dentro del tamaño de la Argentina. Aunque te parezca mentira, vos ya vas aprendiendo y representándote el mundo con cuestiones inexactas, donde vas mentalmente subestimando lo que tenés y sobreestimando otras cosas. ¿Sí? Ahora, ¿esto es porque el tipo que dibujó el mapa era un idiota? ¿Que dibujaba mal y no sabía calcular, usar el compás, el transportador? No. Hay una idea política e ideológica en cómo vos representás el mundo. Es más, con lo que yo les acabo de decir, ¿no? De que los asiáticos colonizaron América y durante miles de años América estaba más relacionada con Asia, en realidad América debería estar dibujada acá y no de este lado, porque en realidad nosotros siempre tuvimos históricamente más vinculación con Asia, con nosotros América, digo, ¿sí? Acá tendría que ser así el mapa hasta acá, esto no, y estar dibujada acá América, vinculada con Asia, con China. De hecho, hoy, para las élites empresarias, políticas, el futuro está en esta conexión con Asia, con China, con India. Ahí está el futuro. Bien.
Pero el mundo es eurocéntrico. ¿Por qué es eurocéntrico? Porque hay razones políticas, hay razones históricas. Hay razones. La realidad es que en 1914 la civilización que domina, que es hegemónica, preguntan qué es hegemónico, lo hegemónico es lo que constituye el poder en un momento dado. ¿Sí? Lo que tiene el poder, la decisión, la explicación. El mundo en 1914 es eurocéntrico. ¿Cómo llegó a ser eurocéntrico? Bueno, es un proceso histórico que arrancó entre el 1500 y se extendió hasta 1914. Europa, yo la había dibujado acá, Europa, hasta el 1500, hacia el 1500, ¿sí? Era un continente en una región del mundo, vamos a decir, encerrada aislada y periférica. Nosotros en la escuela, sobre todo en la secundaria, nos han explicado la historia y la filosofía con una especie de línea. Te hablan de la antigua Grecia, la antigua Roma, ¿no? Y después te hablan del medioevo, la época medieval, que es lo que está antes de acá, la época medioevo. Medioevo es el periodo que se conoce que va del 500 más o menos después de Cristo al 1500. 1000 años. Esa es la época donde nos explicaban que la sociedad medieval era una sociedad feudal, como una pirámide, donde Dios estaba arriba de todo, en el centro del universo. Después estaba el monarca, ¿se acuerdan? El clero, la iglesia, la monarquía, los nobles y los campesinos. ¿Sí? Todo así. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Los señores feudales, los vasallos o siervos que vivían en los territorios, en las tierras del Señor, y estaban siempre sometidos a la ley del más fuerte, y una sociedad teocéntrica, donde Dios es el centro del universo, arriba en el cielo, ¿no? Y los humanos estamos abajo, agrupados en diferentes estratos sociales, pero lo que podemos en ese momento saber o conocer sobre la realidad está ya dado por las Sagradas Escrituras, por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y eso lo define la Iglesia. En ese momento la única iglesia es la Iglesia Católica. ¿Sí? Lo que se puede conocer, lo que se puede saber sobre la realidad, sobre la realidad que uno vive en ese momento, está ya determinado por la Iglesia, que es la fuente del poder. ¿Por qué la Iglesia? Porque la Iglesia es la que interpreta a Dios. Dios mandó a su Hijo, Jesús, ¿no?, a redimirnos, a salvarnos, a mostrarnos el camino,
murió por nosotros, crucificado, traicionado, dicho sea de paso, pero de alguna manera su vida, para los que somos, en mi caso, cristianos, nos marcó un camino, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que se consagra con la palabra de los apóstoles y todo el Antiguo Testamento, obviamente, todo lo que venía antes de Jesús, la vida de Jesús. Bueno, todos esos preceptos morales, éticos, políticos, es la enseñanza que la Iglesia dice, bueno, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que se puede conocer. Pero hay verdades que no se pueden debatir, que Dios es el centro del universo, por ejemplo. Y Dios ponía a un rey, a un monarca, a un señor como centro del poder en una tierra, y eso tampoco se podía discutir. Y lo otro que tampoco se podía discutir era el lugar de cada uno en el mundo. El campesino, la campesina, nacía y moría campesina. El noble o el duque, ¿no? Todo lo que es los títulos nobiliarios, los que tenían la tierra, el poder, nacían así y morían así. Morían antes o después, pero morían así. No había modificación entre esas clases sociales. ¿Estamos hasta acá? Era rígido el orden social. Se la llama oscurantista esta época. Desde 500 después de Cristo hasta 1500. Sí, el medioevo, la época medieval, la Edad Media. Oscurantista, por la oscuridad, porque estaba como en la oscuridad el conocimiento. Hay una película que les recomiendo, El nombre de la rosa. Es un libro en realidad de Umberto Eco, pero es más conocida la película. El libro es bastante denso, que a mi juicio retrata a la perfección cómo es este mundo. En El nombre de la rosa hay es una abadía en los Alpes, en la zona de montaña de Europa, muy oscura, bastante terrorífica, donde se dan una serie de crímenes horrendos. Y va un monje convocado por esa abadía a tratar de establecer e investigar esos crímenes. Es muy interesante porque el monje aplica principios racionales para tratar de, como tipo Sherlock Holmes, digamos, para tratar de establecer los crímenes. Pero ahí, en la abadía, en ese momento oscuro de Europa, todas las explicaciones son mágicas, irracionales. La explicación que se da para los crímenes es que estaban poseídos por el diablo, ¿sí? Bueno, y ahí se ve bien todo ese tema de ese mundo oscuro y quién tenía el poder, dónde estaba el conocimiento. El poder y el conocimiento había pensamiento científico, había mucho conocimiento sobre las cosas, porque estaba resguardado en un pequeño núcleo de gente, que eran los que sabían leer y escribir, que eran muy pocos, y estos pocos eran los que vivían justamente en los monasterios, en las abadías, eran los miembros del clero, ¿sí? De la iglesia. Ellos administraban los libros, las enciclopedias, y sabían tenían conocimientos de la antigüedad, pero estaba recluido ahí, una pequeña élite. La mayoría del pueblo era analfabeto. Bien. Esto que a nosotros nos enseñan en la escuela, como una historia de nuestra vida, de nuestros antecesores, como algo que tenemos que saber, nos enseñaban, no sé si en la secundaria te lo enseñan así todavía. Esto ocupó 1000 años en este pequeño continente, pero el resto del mundo, durante toda la historia, nunca tuvo esto. El resto del mundo, otras culturas y civilizaciones, no habían pasado por esta etapa. En China había otra cosa, en la India había otra cosa, en América había otra cosa, en África había otra cosa. Todo en Europa, digamos. Europa, Aconteció esto también. claro, aconteció esto en 1000 años. Para nosotros nos enseñan la historia como si esto fuese muy importante. Y en otras partes del mundo no existía esto. Les doy un ejemplo. Aparece van a aparecer una serie de revoluciones. ¿Sí?
que van a, digamos, todo esto va a haber una ruptura con todo este pensamiento y una revolución. Un cambio de paradigma, vamos a decir. El paradigma, la palabra paradigma, el concepto, es, en este marco que nosotros estamos hablando de la ciencia social, de la humanidad, un cambio en la comprensión de la historia, de la realidad. Un cambio en la comprensión de la historia. Un cambio abrupto. Un nuevo modelo de pensamiento. De la vida, de la realidad. Es un nuevo modelo que explica lo que está sucediendo. Si acá el paradigma era esto que yo mencionaba, teocéntrico, ¿no? Mágico, religioso, oscuro, acá el paradigma que va a surgir con la modernidad, que es esta revolución que les estoy mencionando, va a ser este paradigma moderno, la modernidad. ¿Sí? Y el cambio de paradigma fundamental es la idea de razón. Lo que va a operar este cambio de paradigma es la idea de razón. La idea de que los seres humanos tenemos racionamiento. O sea, que pensamos. Lo cual es obvio para nosotros, pero acá esto va a ser una ruptura fortísima. ¿Cómo se alimenta esta revolución? No es de un día para el otro, no es que un día uno se levante y dice, che, mirá, estamos haciendo cualquier cosa, hay que cambiar lo que estamos pensando. No. Empiezan a haber pensadores, personas que empiezan a disentir, a criticar esto. Aparece un tipo que se llamó Giordano Bruno, por ejemplo, era un sacerdote. Siempre los hubo. Personas críticas que no concuerdan con la explicación que domina en una época. En esta época oscura, medieval, a los que disienten o tienen otra mirada o son críticos de este paradigma, se los llama herejes. Y a los herejes los queman. O se las llama brujas, por ejemplo. Witch. En un término de inglés, en el idioma inglés. Las brujas, ¿no? Que hoy para nosotros ¿qué son? Un dibujito animado, una imagen infantil, una señora con un sombrero violeta y un palo de escoba. Fíjense que el palo de escoba siempre estuvo asociado a la mujer, ¿no es cierto? Andá, agarrá un palo de escoba. La bruja, hay una película también, les voy a recomendar muchas películas, se llama Las Brujas de Salem. Ah, sí, ya la vi. Ay, mi favorita. Las brujas son muchas veces mujeres que tienen actitudes o comportamientos, conductas o pensamientos que chocan con esta explicación del mundo teocéntrico, oscuro. ¿Qué sé yo? Simplemente porque de golpe eran curanderas, capaz. Y jodían al sacerdote, etc. Bueno, los van a quemar. Aparecen personas que empiezan a criticar esto y los persiguen como herejes. Giordano Bruno fue uno. Era un italiano, un sacerdote, que empieza a hacer astronomía, empieza a hacer observaciones al cielo y empieza a descubrir que en el centro del universo no está Dios, que está el Sol. Después aparece Galileo Galilei, que refuerza esto, o Copérnico, y otros son astrónomos, por ejemplo, que empiezan a estudiar cómo es el universo, con lo que tenían a mano eran algunos telescopios,
y cuando encuentran en el centro del universo, en sus observaciones, está el Sol, y que la Tierra gira alrededor del Sol, y ya no es Dios, empieza a romper todo esto. Esto parece obvio, pero en ese momento fue revolucionario. Bueno, a Giordano Bruno lo quemaron, a este estuvo como 20 años preso, por decir eso, Galileo Galilei, y así era, esto costaba mucho. ¿Por qué, profe? Uno lo quemaron y el otro... Porque contradecían la explicación del dogma de que el mundo era teocéntrico, básicamente. Y sobre ese mundo teocéntrico se asentaba toda una estructura de poder, vos rompías con eso. Fíjense que a la historia pasaron estos tipos, ¿no? Giordano Bruno, Galileo Galilei, Copérnico. Hay escuelas que se llaman así, por ejemplo. Estos tres tienen... Hay escuelas que tienen el nombre de algunos de estos tres. Y son europeos. Son europeos. Esto era el año 1500, 1600. Para esa época, mucho antes, pónganle 1000 años antes, 1000 años antes de Galileo Galilei, en América, en lo que hoy es el sur de México y países como de Centroamérica, como Guatemala, estaba la cultura maya. ¿Sí? Lo de las pirámides. Los mayas, ya 1000 años antes de Galileo Galilei, tenían astrónomos que habían calculado ya no solo que estaba el Sol y la Tierra, sino que la Tierra giraba en 365 días al año. O sea, el calendario que tenemos nosotros. ¿Esto qué significa? ¿Sabemos el nombre de los astrónomos mayas que calculaban esto? No. Sabemos que eso es real porque nos llegó a través de la arqueología y la historia. Los mayas tenían como papiros, digamos, que escribían cosas, no con el alfabeto, sino que hacían como dibujos como lo de los antiguos egipcios. Y dibujaban en los muros también. Y así esto se llevó a comprender. Sin embargo, la historia pasó los nombres de estos. Los chinos también tenían astrónomos. Los indios también. Astrónomos que incluso las pirámides las construían para cuando son los equinoccios y los fenómenos lunares, que caiga la luz del sol en determinados lugares. Tenían ingenieros, tenían físicos. Sin embargo, nada de eso se conoce. ¿Por qué? Porque el mundo es eurocéntrico. ¿Sí? Bien. Aparecen entonces los modernos, el pensamiento moderno, el paradigma moderno. Aparece un Descartes, que era un matemático y filósofo, el creador de los famosos ejes cartesianos, que por lo menos a mí en matemática en la secundaria nunca los entendí, y seguramente ustedes los van a volver a ver. Los ejes cartesianos. Descartes fue el que acuñó una famosa frase para la filosofía que explicaba, daba cuenta de esto de la importancia de la idea de razón. Pienso, entonces existo. Pienso, entonces existo. Eso significa que cuando él escribe eso, que los seres humanos se identificaban por una característica que los hace únicos: el tener razón, el tener capacidad de razonar. Que todos la usemos ya es otra cosa, pero la tenemos instalada, es como una aplicación que viene de nacimiento, capacidad de raciocinio. En principio, esta capacidad de raciocinio nos hace decir: yo pienso. Como pienso, yo sé que existo, porque como soy un ser humano, tengo esa capacidad de pensar. Eso es lo que me hace único. Existo porque pienso, si no, no tendría existencia. Esto viene a ser
todo lo contrario a lo que se pensa, al paradigma anterior. Yo existo porque está Dios. Dios nos hizo hombre y mujer y nos puso en la tierra. ¿No? Primero fueron Adán y Eva y después vino todo lo demás. Acá esto es, no, yo no estoy en la tierra porque Dios me puso. Yo sé que estoy porque pienso. Yo soy un ser humano. Yo soy un sujeto. Un sujeto. Y esto es propio de la modernidad. La idea de que el ser humano es un sujeto. Un sujeto es una persona que es capaz de ser libre y ser responsable de transformar. Un sujeto es aquel que puede transformar su realidad o puede intervenir en la realidad. Un sujeto puede transformar su propia historia, tiene una historia un sujeto, hace su historia. El sujeto hace su historia. Hay muchas maneras de decirlo, por eso estoy diciendo todo lo que puede implicar. Un sujeto no es un objeto, justamente. Buen día, perdón. No, pensé que era casi Bueno, perdón. no pasa nada. Un sujeto no es un objeto. Por eso digo, no todos los humanos son sujetos. Algunos humanos son objetos. El objeto, digamos, es aquel que es pensado por otro. Otro piensa tu existencia por sobre vos. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que es esclavo o esclava era un objeto. Porque era una mercadería y su destino era decidido por otro. Una niña que es secuestrada y es usada en las redes de explotación infantil para prostituirla, es un objeto, no es un sujeto. ¿No es cierto? Un pobre marginal que es explotado toda su vida, social, laboralmente, ¿sí? Que no puede cumplir con su proyecto de vida, es un objeto. ¿Es cierto? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. El sujeto se puede liberar, el sujeto puede accionar, puede hacer, puede intervenir. Por eso, toda práctica de educación tiene que ser liberadora. Toda práctica de educación tiene que contribuir a que sus alumnos, sus alumnas se conviertan en sujetos. Si no, es una práctica que reproduce en convertir en objetos a las personas. Bien, esta idea de que somos sujetos se ve en lo que es Cristóbal Colón. Cristobalito. Colón y su hijo Cristobalito. Cristóbal Colón era un sujeto moderno. Es un tipo que, lejos de quedarse con la explicación que había sobre lo que se podía hacer, que le decían que no podía cruzar el océano, porque había monstruos, porque el mundo era plano, y estaba sostenido por 4 tortugas, ¿no? Que si ibas hasta el horizonte te caías. ¿Se acuerdan todo eso? Sí. Bueno, ¿Colón qué hace? ¿Se queda con eso? No. Rompe con eso y sale a navegar. Y sale a transformar la historia. Y vaya que la transforma. Descubre un continente nuevo para los europeos, América, y comienza una nueva historia. Es un sujeto moderno, Colón, es un típico 1492 entonces. Es una fecha clave.
Lo que los europeos llaman descubrimiento de América, nosotros vamos a decir que fue la conquista e invasión de América. ¿Por qué digo conquista e invasión y no descubrimiento? Descubrimiento estaría bien utilizado si nosotros fuésemos españoles. ¿Sí? Pero más allá de la sangre que tengamos algunos de Europa, la realidad es que nacimos acá, somos americanos. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir es una conquista y una invasión de otro continente hacia un nuevo continente. Hablar de descubrimiento es un término eurocéntrico. 1492 fue clave para esta modernidad. Pero hubo varios hechos más. ¿Dónde lo voy a dejar? Hubo varias cosas más. Es una época de revoluciones. Aparece el Renacimiento. Aparece la Reforma Protestante. Aparece el Iluminismo o Ilustración. Fíjense, antes hablábamos de oscurantismo, ahora hablamos de Iluminismo. ¿Sí? Un profesor que tuve en la universidad me explicaba esto en estos términos. En la época medieval, los europeos hablan de oscurantismo, como que uno entraba en una habitación oscuras, ¿sí? Como cuando uno entra en una habitación oscura y toca tiendas así, qué es lo que puede haber, y te haces como una idea de lo que hay, pero no lo llegás a ver, ¿sí? Puede haber una silla, una mesa, una cama, y vivís así, en oscuridad. Con el iluminismo vos entras con una vela, que era la razón, y con la vela ibas alumbrando todo lo que estaba oscuro y podías empezar a mirar. ¿Sí? Todo eso que empezás a mirar y a descubrir es el conocimiento, es la ciencia, sobre todo. El iluminismo, las revoluciones, la revolución inglesa, estadounidense, francesa, sobre todo, la revolución industrial, bueno, de todo esto, si les interesa y tienen que ahondar, pueden buscar por ustedes mismas algunas cuestiones. Me detengo nada más. El Renacimiento es un movimiento artístico que busca retomar a una tradición que existió en Europa, que fue la tradición greco-romana, lo que se hacía en la Grecia y la Roma clásicas, 2000 años antes de esta época. Y sobre todo es un movimiento artístico que pone al ser humano como centro de la realidad. ¿Sí? Si ustedes buscan una diferencia, lo que digo es, buscan pintura medieval, pintura renacentista, en Google. En pintura medieval, fíjense que les aparece, y en pintura renacentista, fíjense que les aparece. La pintura medieval son las imágenes religiosas. Está la Virgen María, Jesús, los apóstoles, imágenes de la Biblia. ¿Qué es lo que, por ejemplo, se ve en los vitrós de las iglesias? ¿No? En la pintura renacentista, ¿qué ves? Escenas de la vida real, cuerpos humanos tal cual son, escenas de campesinos, de comerciantes, gente tomando vino, de fiesta. El ser humano se pone como centro de la escena. La Reforma Protestante fue algo fundamental para todo esto, incluso fundamental para la carrera que ustedes eligieron.
La reforma protestante, hubo un sacerdote alemán que se llamó Martin Luther, de Lutero, lo traduciríamos al castellano. Este sacerdote alemán hace una serie de críticas y protestas contra la Iglesia Católica, 1500 y pico, y de ahí viene la idea de protestante, ¿no? Es el padre de lo que nosotros conocemos como la Iglesia Cristiana Evangélica, o la familia de la Iglesia Cristiana Evangélica. Lutero fue uno de los primeros, no el único, ojo, hubo más, Calvino y otros. Lutero y los luteranos y después los cristianos, estos son los que separan la Iglesia Católica, o sea, el cristianismo católico del cristianismo protestante. El cristianismo protestante hay montonazo de cultos, de iglesias, ¿sí? Pero viene todo de ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. ¿Qué hacen los protestantes que nos interesa a nosotros? Los protestantes hacen dos cosas fundamentales. Se ha inventado la imprenta, en Alemania también, Gutenberg, que era una manera de copiar libros de una forma más masiva, tipo industrial. Hasta el momento de la invención de la imprenta, los libros se copiaban a mano. ¿Sí? Cada libro tenía que ser copiado de cero a mano. Con la imprenta, los libros se van a poder producir de una manera mucho más masiva. Hasta ese momento, el único libro que podía llegar a ver en una casa, quizá, si es que había, era la Biblia. Y encima estaba en latín. Y muy pocos sabían hablar latín. Lo que hacen estos protestantes evangélicos, digamos, es agarrar la Biblia, pasarla por la imprenta y traducirla a los idiomas de cada pueblo, que hablaba cada pueblo. La Biblia pasa a ser al lenguaje popular. Acá se habla alemán, se traduce al alemán. Acá se habla inglés, se traduce al inglés. Acá, en otro idioma. ¿Sí? Pero igual el pueblo era analfabeto. ¿Qué hacen estos muchachos? Crean los que se llaman escuelas parroquiales. Crean escuelas parroquiales por todos lados en los países protestantes. Y ahí van los niños a aprender a leer y escribir la Biblia, primero que nada. Pero en estos países protestantes, los nombro, Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra, Escocia, no importa, los nombro nada más. De Europa, sí. De Europa Occidental, Francia, Bélgica, Suecia, Dinamarca, etc. En esos países protestantes, la población empieza a alfabetizarse. Y no casualmente son los países más desarrollados después en el futuro. Donde más avanza la universidad, donde más avanza la ciencia, el pensamiento científico. Entonces tiene una importancia muy importante para el campo de la ciencia y la educación. ¿Sí? ¿Esto para qué año es? Entre el 1500 y el 1600, aproximadamente. Y otra cuestión importante de ese mundo que se crea protestante es que esta doctrina religiosa, ustedes saben, para las que son cristianas, sean católicas, evangélicas, lo que sea, nosotros por la macana que se mandaron Adán y Eva, somos pecadores, ¿no? Pero esta doctrina tiene un término llamado redención, que va a permitir que los seres humanos en la vida que tenemos nos podamos salir de la situación de pecadores y ir al cielo. Todo esto es en términos religiosos. ¿Cómo hacemos para ganarnos el favor? Digamos, ser elegidos. El término ser elegidos para salir del pecado. Tenés que tener una vida muy recta
en la estudio, ¿no? Obrar bien, obrar muy bien, hacer lo correcto, moralmente bueno, ¿cierto? Y una de las formas de obrar bien es trabajando. Y trabajando mucho además. Y otra cosa que va a estar bien vista es ganar plata. Trabajar bien y tener una buena posición económica. Esto va a hacer que estas personas, estos pueblos, van a ser muy desarrollados económicamente. ¿Sí? ¿Qué imagen podemos tener de una familia así? ¿Vieron? ¿Conocen los Simpsons? Bueno, los Flanders. ¿Sí? Los Flanders. Y la Revolución Inglesa, el iluminismo es un movimiento filosófico, perdón. La idea de que el ser humano está condenado a progresar indefinidamente. La humanidad avanza y progresa indefinidamente. Siempre vamos a estar progresando. Entonces, hay que favorecer la libertad de pensamiento, de investigación. Bueno, todo eso va a tener consecuencias. ¿Qué va a pasar? Ya vamos cerrando de a poco. Tengan paciencia. Es tremendo esto con sábado a la mañana, ¿no? Un golpe a la ilusión, al ánimo. Sábado y pollo. Terrible. ¿Qué estamos haciendo acá? Vamos a dormir todos, ¿no? Pero bueno, no nos queda otra. Al mal tiempo, buena cara. Ahora, miren, vamos a empezar a estructurar todo esto. ¿Qué consecuencias tiene esto en la humanidad? Yo hablaba de ruptura, de revolución, de cambio de paradigma. ¿No? Bueno, vos tenés ideas que te están animando a ser libre. ¿No? Te animan a conducirte a trabajar mucho, a crear, a inventar. Acá salen muchos inventores. Muchos inventos, muchos adelantos tecnológicos. ¿Por qué? Porque son pueblos que yo les dije, se consagran al estudio, se estudian, se alfabetizan, van a la universidad, quieren progresar, quieren mejorar, son muy exigentes en lo económico. Son pueblos muy disciplinados. ¿Qué imagen tenemos de estos pueblos como los alemanes, los suizos? Que todo funciona bien, que todo es disciplinado. ¿No? Los que nos gustan los autos te dicen, el motor de este auto es alemán. Ah, entonces te quedas tranquilo. No sabes por qué, pero te quedas tranquilo. Motor Audi te dicen, ah, bueno, no, es alemán. ¿Por qué? Porque tienen fama de que hacen bien las cosas. Hicieron tan bien las cosas en lo tecnológico que crearon las cámaras de gas, por ejemplo, ¿no? Después. Todo no se puede hacer. La imagen de la eficacia, ¿no? En el fútbol dice juega contra Alemania, no, es una máquina. La máquina, bueno. No es la mecánica, la naranja. Después los holandeses, la naranja mecánica. Los suizos, los relojes. Funciona como un reloj suizo. Bueno. Pero fíjense que hay una imagen de disciplina, de perfección, ¿no? De eficacia. Porque son pueblos que, estos de Europa Occidental que mencioné, protestantes en su gran mayoría, que tienen esa imagen de la exigencia, ¿sí? Y del mejoramiento. Entonces, con todas estas ideas, una de las cuestiones que va a romperse es la cuestión política. Estos pueblos van a decir, ¿cómo nos gobernamos? ¿Cómo sería el mejor sistema para gobernarnos? Lo que había en ese momento eran reyes, monarcas, podían ser reinas o reyes, que eran gobernantes por el derecho divino, que se decía. Dios me puso como rey, yo voy a ser rey. ¿Soy bueno o malo? Me importa un bledo. Dios me puso acá. ¿Sí? Como un poco como este muchacho de la campera amarilla, Alfredo Olmedo, que dijo que Dios lo hizo, le dijo que iba a ser presidente de la Argentina, bueno. No, en serio, él dice eso. Sí. Entonces dice,
estos monarcas decían, Dios me puso como rey de Francia, yo y mis hijos y mis descendencias van a ser reyes. Estos modernos, estas personas modernas van a empezar a chocar con eso. ¿Sí? No, pará. Hay maneras más racionales de gobernarnos. Podemos escribir una constitución donde pongamos las reglas de juego, qué se puede hacer, cuáles son los derechos que tenemos, porque si no, viene cualquier rey, nos quema, nos corta la cabeza por pensar diferente, ¿no? Nos prohíbe, nos persigue por tener otra religión. Había muchas guerras de religión en ese momento. Los que eran católicos, los protestantes se mataban entre sí. Entonces había que defender la vida, que es el derecho más sagrado que hay. La vida. El derecho a la vida, para este pensamiento moderno, es el primero que hay que defender. ¿Sí? El segundo derecho que hay que defender es la propiedad. Para estos modernos. La vida y la propiedad. Son derechos del individuo. ¿Sí? La libertad de vivir, la libertad de tener tu propiedad. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, para eso había que organizarse políticamente y empezar a discutir. Y ahí vienen, entonces, la filosofía política, Maquiavelo, Montesquieu, Rousseau, Hobbes. Yo nombro nada más, de esto no se lo voy a tomar en un parcial. Todo lo que viene con el iluminismo, todo es la Revolución Inglesa. Lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Todos somos libres, nacemos iguales y todos tenemos que vivir en fraternidad, o sea, como en camaradería, ¿no? Con espíritu de estar en el mismo lugar. La Revolución Inglesa en 1688 es la primera constitución. La Revolución Estadounidense en 1776. La Revolución Francesa en 1789. Son todas revoluciones políticas, buscan cambiar la organización social, política. Se desarrolla la idea de la democracia, de la constitución, de los derechos del individuo. Ahora, ¿estos derechos eran para todos? No, como siempre. Vamos de a poco. ¿La industrial qué año, profe? La revolución industrial es entre 1750 y sigue en la actualidad. Sigue habiendo revoluciones industriales. La primera se registra para esa época. Ya voy a ir ahí. Digo, ¿va para todos? No, no va para todos. En esa época hay esclavos. Los esclavos no nacen libres ni son iguales. Los esclavos son mercaderías. La mujer, en este pensamiento, no es considerado un igual al varón. ¿No es cierto? Los ricos no son iguales que los pobres. Por algunos son ricos y otros son pobres. Acá los que se consideran así son estos europeos blancos. ¿Sí? Porque los africanos y los indígenas no eran iguales ni libres, necesariamente. Esta modernidad entonces se empieza a expandir desde Europa. Todo pasa en Europa. Yo decía, uno de los derechos que se quiere consagrar es la propiedad. Ahí voy a otra cuestión. Junto a todo esto que estoy mencionando, todo esto, miren qué quilombo que le genero ahora. Hay una enorme revolución social, económica que se está dando, que se llama capitalismo. Capitalismo. ¿Por qué lo cruzo así, violentamente? Que se fue pasando a lo largo de todos estos años. Pero sobre todo porque es lo simbólico. El capitalismo surgió como una cuestión violenta y transformó todo.
generó un quilombo enorme en la sociedad, así como en este pizarrón. Transformó totalmente la estructura social del capitalismo. ¿Cuándo surge este capitalismo, este sistema económico que hoy es dominante y está en cada rincón de nuestro cuerpo y de nuestras vidas? ¿No es cierto? Capitalismo es un sistema económico más. En la historia humana hubo varias formas de organización económica. El trueque, la esclavitud, ¿sí? El comunitarismo, el comunismo. El capitalismo surge con la modernidad. Eso es fundamental. Eso se lo pueden poner como estado de WhatsApp. El capitalismo surge con la modernidad. A la semana cambian el estado de WhatsApp y ponen: el capitalismo se expande con la conquista de América. Y a la tercera semana cambian el estado de WhatsApp y ponen: el capitalismo es la base de la globalización. No sé si les entra igual como estado de WhatsApp. El capitalismo es la base de la globalización. ¿La base de qué? De la globalización. Y en la cuarta semana cambian el estado de WhatsApp y ponen: odio al mundo contemporáneo. Bien. Denme 10 minutos y corto. Y terminamos. Son 11:34, 11:44 gritan: se terminó. Sí. Pero pongan atención en estos 10 minutos. Ahora bien, el sistema económico capitalista surge en ese momento de la modernidad, eso es real, y con la conquista de América se va a expandir. ¿Por qué? Porque los europeos van a encontrar en América dos metales preciosos que van a tener mucho valor. ¿Cuáles son? El oro y la plata. Y lo encuentran de una manera abundante, vamos a decir. En la actual Bolivia hay una ciudad llamada Potosí, que si no la conocen, les recomiendo que en algún momento de su vida puedan pasar. Y en Potosí hay un cerro que domina toda la ciudad, tiene como 5.000 metros de altura, es gigantesco, en la cordillera de los Andes, que se llama Cerro Rico. Y ahí los españoles, guiados por los mismos indígenas de la zona, encuentran plata, pero plata mineral, ¿no? En tal cantidad que los filones de plata llegaban a la superficie de la montaña. Y como llegaban a la superficie de la montaña, en las noches de luna brillaba, decían, la montaña, por la plata que había. De hecho, el término indígena, o sea, aymara o quechua, no sé cómo se llamaba la montaña, tiene que ver con cerro plateado. Y ahí encuentran tanta plata que la van a llevar a España, y los españoles la van a llevar a los bancos europeos, que estaban haciendo mucha platita, prestando, como ahora, ¿no? Te prestan y te cobran un interés de la sangre. Y esa plata se transforma en capital, monedas, capital. Y ese capital lo van a acumular algunas grandes familias y fortunas, y con ese capital, los europeos, que eran muy trabajadores, muy estudiosos, muy creativos, dijimos todo eso, ¿no? Y libres, van a crear universidades, van a crear infraestructura, puertos, fábricas van a crear. Y van a crear la revolución industrial, que es
poner máquinas que se inventan, porque los europeos eran creativos y libres, modernos, inventan algo que se llama fábrica, que es unas paredes de máquina, inventan el ferrocarril, pues inventan la máquina de vapor y empiezan a producir masivamente. Lo que se hacía a mano, Gracias a nosotros. Gracias a nosotros. Claro, lo que se hacía a mano se empieza a fabricar con máquinas y la clase social que va a crear y se va a aprovechar del capitalismo, la clase social que va a ser protagonista de todo esto es la clase burguesa. ¿Por qué burguesa? Porque viene de un antiguo término, burgo, que significa ciudad. Son los que viven en la ciudad. Son los comerciantes, nosotros diríamos empresarios, altos comerciantes, ¿no? Banqueros, comerciantes, empresarios. Uno diría Macri, por decir. Es el representante de este tipo de clase social. Gente con mucha fortuna, mucho poder y que van a ser los protagonistas, y aguante, van a ser los protagonistas de toda esta revolución capitalista. Y esta burguesía va a crear, o va a tener un hijo no deseado, vamos a decir, que es el proletariado, la clase obrera, la clase trabajadora. Vamos a decir nosotros. O sea, está Macri y estamos nosotros. Nosotros somos los que no nacimos con esta acumulación de capital. No tuvimos la suerte que tuvo el presidente de un padre multimillonario y no tener que trabajar hasta los 40 años. No, nosotros seríamos la clase trabajadora, los que tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, por ejemplo, un sábado a la mañana. ¿No? Los que tenemos que trabajar por un salario. ¿Por qué proletariado se llamaba esta clase social originalmente? Porque esta clase obrera no existía. No había obreros. ¿Quiénes eran estos tipos? Eran los campesinos que vivían apaciblemente en sus tierras, ¿no? Y que van a ser expulsados de sus tierras violentamente y van a tener tres opciones. O van a vivirse a América, donde están las colonias, ¿sí? Para ser a su vez opresores de los indígenas y los africanos, o van a convertirse en mendigos y bandidos, o van a vivir a las ciudades y trabajar en las fábricas. ¿Sí? ¿Por qué son expulsados de las tierras? Porque los capitalistas necesitaban mano de obra que trabajen en las fábricas. Y no había gente en la ciudad para trabajar en las fábricas, había que crearlos. ¿Y dónde estaba la gente viviendo que podía trabajar en las fábricas? En el campo. Entonces, esto es un famoso ejemplo de las ovejas. El terrateniente se alía con el capitalista y dice, yo tengo tierra, el terrateniente. El capitalista dice, yo tengo capital. Yo en la tierra tengo campesinos. El capitalista dice, yo necesito obreros. Entonces el terrateniente le manda a los campesinos al capitalista. Y el terrateniente dice, ¿qué hago ahora que tengo el campo vacío? Crío ovejas. Y el capitalista le va a decir, mandame las ovejas que con la lana hago textiles. Y tengo la fábrica, tengo los obreros y tengo la materia prima. Y tengo el capital. ¿Se entiende? Sí. Este proceso descrito así encubre una brutalidad que fue despiadada. Y esto de proletariado, viene de que este campesino ingenuo va con toda su familia a la ciudad a vivir, su prole, ¿no? Su familia, su esposa, su mujer, sus hijos, así le decían la prole. Entonces este grupo le van a decir proletariado, son los que vienen con toda su prole. Incluso iban a trabajar con sus hijos originalmente.
Bueno. Miren ustedes entonces. Europa con esto se transforma en la civilización dominante, hegemónica. Son los que van a salir a conquistar América, África, Asia, Oceanía. Conquistan, instalan colonias, invaden, establecen mercados. ¿Sí? Llevan su civilización a todo el mundo. ¿Qué es su civilización? Su idioma, su religión, su modo de pensar la vida, su estética, su cultura, sus ideas, su economía. Y esto de llevar a la civilización no es vamos a compartir con los chinos, con los indígenas, no. Mi civilización va a ser la civilización universal. Todo el mundo tiene que vivir de acuerdo a esta civilización. Por eso hoy el idioma universal, ¿cuál es? El inglés. ¿Por qué? Porque el primer imperio moderno fue británico. El imperio británico venía de Inglaterra. Y los británicos colonizaron a lo que hoy es Estados Unidos. Y el imperio que sucedió al británico, que hoy es el dominante, ¿cuál es? Estados Unidos. Entonces se mantiene el idioma inglés y ese modo de vida. Vienen los chinos. Acá tenés el mundo eurocéntrico, capitalista, la civilización hegemónica, que es burguesa, es liberal, es cristiana y es blanca. Porque nace el concepto de raza con la modernidad. Hasta ese momento no existía la diferenciación de las personas en colores. Yo soy morochito, vos sos negro, vos sos blanco. ¿Sí? Nace la idea de raza con la modernidad. La idea de raza, con esto termino. No me gritaron, basta. Es la idea de clasificar a las personas según su color de piel, ¿no? En términos de superioridad, si es superior o es inferior. Los europeos se consideran